Escucha esto con el corazón abierto, porque lo que vas a entender hoy puede cambiar la forma en la que amas para siempre. No todo lo que se siente intenso es amor, y no todo lo que parece cercanía es conexión real. A veces, lo que tú interpretas como amor es solo costumbre disfrazada de cariño. Es alguien que se ha acostumbrado a tu presencia sin realmente elegirte cada día. Hay una verdad incómoda que pocas personas quieren aceptar: no todos los que se quedan por amor. Algunos se quedan porque les conviene, porque encuentran en ti estabilidad, atención, comprensión, pero sin la responsabilidad emocional de corresponderte con la misma profundidad. Y eso crea una ilusión peligrosa, porque tú crees que estás construyendo algo real, mientras la otra persona solo está disfrutando de lo que recibe sin comprometerse a sostenerlo. El problema no es que des mucho. El problema es dar sin medida, sin observar si hay un reflejo del otro lado. Porque cuando tú das constantemente sin recibir, sin darte cuenta, estás enseñando cómo deben tratarte. Estás mostrando que no necesitas reciprocidad para quedarte, que puedes tolerar la ausencia de esfuerzo, que puedes seguir incluso cuando no eres prioridad. Y eso, con el tiempo, se convierte en una dinámica donde tú sostienes todo y el otro solo participa cuando le es cómodo. La mente humana se adapta rápido a lo que es constante. Lo que hoy parece especial, mañana se vuelve normal si no requiere esfuerzo. Y cuando algo se vuelve normal, deja de valorarse. Por eso, cuando estás siempre disponible, cuando siempre entiendes, cuando siempre perdonas, puedes terminar perdiendo algo esencial: el respeto. No porque no valgas, sino porque no estás marcando el valor de tu presencia. Amar no significa desaparecerte a ti mismo en el proceso. Amar no significa aceptar menos de lo que necesitas para sentirte en paz. Amar no significa sostener algo que claramente no se está construyendo entre dos. El amor sano tiene equilibrio, tiene reciprocidad, tiene intención de ambas partes. No es un esfuerzo unilateral donde uno da todo y el otro solo recibe. Y aquí es donde necesitas hacer una pausa real y preguntarte con honestidad: ¿estoy siendo elegido o solo estoy siendo conveniente? ¿Estoy recibiendo lo mismo que doy o estoy justificando lo que falta? ¿Estoy en una conexión real o en una costumbre emocional? Porque el cambio no empieza cuando la otra persona decide actuar diferente. Empieza cuando tú dejas de aceptar dinámicas que no te respetan. Empieza cuando dejas de normalizar lo que te duele. Empieza cuando entiendes que tu valor no depende de cuánto das, sino de cuánto te eliges mientras das. Hoy no es un mensaje para que dejes de amar. Es un mensaje para que empieces a amar con conciencia. Para que observes, para que pongas límites, para que dejes de construir ilusiones donde no hay hechos. Porque cuando tú te eliges primero, todo lo demás empieza a alinearse. Y aunque al principio incomode, aunque duela ver la realidad sin filtros, esa claridad es lo único que puede liberarte. Porque no puedes cambiar lo que no quieres ver. Pero en el momento en que lo ves, tienes el poder de decidir diferente. Y ahí, justo ahí, es donde empieza tu transformación. Hay una dinámica silenciosa que muchas veces pasa desapercibida, pero que tiene un impacto profundo en cómo se construyen o se destruyen las relaciones: la validación constante. Y necesitas entender esto con total claridad, porque aquí es donde empieza esa adicción emocional de la que casi nadie habla. Cuando alguien recibe atención sin esfuerzo, cuando recibe aprobación constante sin tener que construirla, sostenerla o merecerla, no la valora, se acostumbra. Y el problema no es solo la costumbre, es lo que viene después: la dependencia. Porque esa persona empieza a necesitar lo que tú le das, pero sin desarrollar el compromiso de cuidarlo o corresponderlo. La mente humana funciona de forma simple. Todo lo que llega fácil se percibe como normal, y lo que es normal deja de apreciarse. Por eso, cuando tú estás siempre disponible para validar, para apoyar, para levantar al otro emocionalmente, puedes terminar convirtiéndote en algo predecible, y lo predecible rara vez se valora profundamente. Tal vez piensas que estás construyendo una conexión fuerte siendo comprensivo, estando presente, dando palabras de apoyo constantemente. Pero si eso no viene acompañado de reciprocidad, en realidad estás creando un desequilibrio. Mientras tú inviertes energía emocional, el otro solo recibe. Y lo que no cuesta, no se cuida. Aquí es donde tienes que ser muy honesto contigo mismo. ¿Estás dando porque quieres compartir o porque esperas recibir lo mismo a cambio?
Porque muchas veces, detrás de esa validación constante, hay una necesidad silenciosa de ser visto, reconocido, valorado. Y eso no está mal, pero se vuelve peligroso cuando dependes de la respuesta del otro para sentirte suficiente. Cuando tu valor depende de cómo alguien más responde a lo que das, pierdes poder. Porque estás colocando tu estabilidad emocional en manos de alguien que quizá no tiene la intención, la capacidad o el compromiso de sostenerla. Y ahí es donde empiezas a vaciarte sin darte cuenta. No se trata de dejar de ser una persona que apoya, que reconoce, que expresa. Eso es parte de una conexión sana. Se trata de entender cuándo estás dando desde la plenitud, y cuándo estás dando desde la carencia. Porque dar desde la carencia te desgasta, te agota, te hace sentir invisible incluso cuando estás presente todo el tiempo. Necesitas hacer un ajuste real. Dejar de regalar validación sin reciprocidad. No como un castigo hacia el otro, sino como un acto de respeto hacia ti. Porque cada vez que das sin recibir, estás reforzando una dinámica donde el otro no siente la necesidad de dar. Estás enseñando, sin palabras, que puede quedarse en la comodidad mientras tú haces el esfuerzo emocional. Empieza a observar cómo responde la otra persona a tu energía. ¿Hay equilibrio o hay un flujo en una sola dirección? No se trata de medir cada acción, pero sí de reconocer patrones. Porque los patrones revelan la verdad que a veces las palabras intentan esconder. También necesitas empezar a validarte a ti mismo. Reconocer tus logros, valorar tu proceso, sentir orgullo por quién eres sin esperar confirmación externa. Porque cuando tú te das eso, dejas de buscarlo desesperadamente afuera. Y en ese momento ocurre algo poderoso. Dejas de alimentar una adicción emocional y empiezas a construir respeto. Respeto por tu tiempo, por tu energía, por tu valor. Y cuando eso cambia dentro de ti, inevitablemente cambia la forma en la que los demás te perciben y te tratan. También necesitas reducir la necesidad de aprobación externa, porque muchas veces no te das cuenta de cuánto condiciona la forma en la que te relacionas. Das validación esperando recibirla, das atención esperando sentirte visto, das apoyo esperando que alguien reconozca tu valor. Y aunque eso es humano, se vuelve peligroso cuando se convierte en la base de tu autoestima. Porque cuando tu valor depende de la respuesta de alguien más, pierdes estabilidad. Te vuelves sensible a los cambios del otro, si responde, te sientes bien, si se aleja, dudas de ti. Y así, sin darte cuenta, tu estado emocional empieza a fluctuar según la presencia o ausencia de otra persona. Eso no es conexión, eso es dependencia emocional. Aquí es donde ocurre uno de los cambios más importantes que puedes hacer en tu vida. Empezar a validarte a ti mismo. No desde el ego, no desde la arrogancia, sino desde la conciencia. Reconocer quién eres, lo que has construido, lo que has superado, lo que vales, sin necesitar que alguien más lo confirme constantemente. Cuando tú te validas, algo cambia profundamente. Dejas de buscar aprobación con urgencia. Dejas de sentir la necesidad de demostrar tu valor todo el tiempo. Dejas de esforzarte por ser suficiente para alguien que ni siquiera está haciendo el mismo esfuerzo por ti. Y en ese momento, empiezas a relacionarte desde otro lugar, desde la seguridad, no desde la carencia. Y esto transforma completamente la dinámica de cualquier relación. Porque ya no estás dando para ser aceptado, estás compartiendo desde quién eres. Ya no estás tratando de convencer, estás mostrando. Ya no estás persiguiendo, estás eligiendo. Hay algo que muchas personas no entienden hasta que lo viven, lo que siempre está disponible deja de ser especial. No porque pierda su esencia, sino porque deja de percibirse como algo que requiere cuidado. Cuando estás siempre ahí, sin pausas, sin límites, sin espacio, eliminas algo fundamental, el misterio. Y el misterio no es manipulación, no es un juego, es identidad. Es tener una vida propia, intereses propios, momentos que no giran alrededor de alguien más. Es saber que tu mundo no depende de la atención de una sola persona. Cuando pierdes eso, cuando todo tu tiempo, tu energía y tu enfoque se centran en alguien más, sin darte cuenta te vuelves predecible. Y lo predecible, aunque sea cómodo, rara vez se valora profundamente. Porque no hay sensación de pérdida, no hay esfuerzo, no hay intención de cuidar lo que parece garantizado. Por eso necesitas recuperar tu espacio. No como una estrategia para generar interés, sino como una forma de volver a ti.
De recordar que tu vida no puede girar en torno a alguien más. Que tus prioridades, tus metas, tus momentos personales, también merecen respeto. No respondas siempre de inmediato si eso implica descuidarte. No estés disponible en todo momento si eso significa perder tu equilibrio. No pongas a alguien en el centro de tu vida cuando aún no ha demostrado que puede sostener ese lugar. Cuando empiezas a hacer esto, algo cambia. Tu presencia deja de ser asumida y empieza a ser valorada. Tu tiempo deja de ser obvio y empieza a respetarse. Y tú dejas de sentirte agotado por dar constantemente sin recibir. Porque el verdadero valor no está en cuánto das, sino en cómo te eliges mientras das. Y el día que entiendes eso, dejas de depender de la validación externa y empiezas a construir algo mucho más sólido, respeto propio. Hay un momento en el que necesitas hacer un cambio real, no para jugar con nadie ni para crear distancia artificial, sino para recuperar tu centro. Porque cuando te pierdes en la disponibilidad constante, dejas de elegirte, y cuando dejas de elegirte, inevitablemente los demás también dejan de hacerlo. Muchas personas creen que estar siempre presentes es una muestra de amor, de interés, de compromiso. Pero hay una diferencia muy importante entre estar presente y estar disponible sin límites. Cuando estás siempre ahí, sin pausas, sin espacio, sin priorizarte, tu presencia deja de percibirse como algo valioso y empieza a asumirse como algo garantizado. Y aquí es donde tienes que hacer un ajuste consciente. No se trata de desaparecer ni de volverte frío, se trata de respetar tu tiempo. Porque el tiempo no es solo horas en el día, es tu energía, tu enfoque, tu vida. Y si todo en tu vida puede esperar menos esa persona, estás enviando un mensaje claro. Tu prioridad no eres tú. Empieza por algo simple pero poderoso, no respondas siempre de inmediato. No como una estrategia calculada, sino como una forma de recordar que tu vida no gira alrededor de alguien más. Si estás ocupado, si estás enfocado en algo importante, si estás disfrutando tu propio espacio, respétalo. No lo interrumpas constantemente por alguien que no necesariamente está haciendo lo mismo por ti. Mantén espacios personales. Momentos que no compartes, actividades que no negocias, tiempo que es solo tuyo. Porque una persona que no tiene espacios propios, poco a poco empieza a perder su identidad dentro de la relación. Y cuando pierdes identidad, también pierdes valor, no porque dejes de ser valioso, sino porque dejas de sostenerlo. No canceles tu vida por alguien más. Cada vez que lo haces, estás desplazando lo que te construye por algo que aún no sabes si se va a quedar. Estás apostando todo por una conexión que todavía no ha demostrado estabilidad. Y eso crea un desequilibrio donde tú das prioridad sin haber sido priorizado. Hay una lección importante aquí, no se trata de estar menos, se trata de estar mejor. De estar desde un lugar donde tu presencia se siente, no se asume. Donde tu tiempo se respeta, no se da por hecho. Donde tú decides cuándo estar, cómo estar y con quién estar. Cuando haces este cambio, algo poderoso ocurre. La dinámica se transforma. Ya no eres alguien que siempre está disponible, eres alguien que tiene una vida, una dirección, una identidad. Y eso genera algo que muchas personas no entienden, respeto. Porque el respeto no viene de cuánto das, viene de cómo te posicionas. Viene de cómo cuidas tu tiempo, de cómo proteges tu energía, de cómo estableces límites sin necesidad de justificarte constantemente. Al principio puede sentirse incómodo. Puede aparecer la duda, el miedo a que la otra persona se aleje, la sensación de que estás haciendo algo mal. Pero en realidad, lo que estás haciendo es recuperar algo que nunca debiste perder, tu centro. Y cuando tú vuelves a tu centro, todo cambia. Dejas de reaccionar impulsivamente, dejas de adaptarte constantemente, dejas de vivir pendiente de alguien más. Empiezas a vivir desde ti. Y ese es el punto clave. Porque cuando tú te eliges, cuando te respetas, cuando valoras tu tiempo, no solo cambias cómo te sientes contigo mismo, cambias completamente la forma en la que los demás te perciben y te tratan. Hay una dinámica que se instala sin que te des cuenta, casi como una rutina invisible. Tú haces todo, y el otro se acostumbra. No porque sea mala persona, sino porque la vida siempre se adapta a lo que tú sostienes. Y cuando solo uno empuja, el otro deja de hacerlo. No por maldad, sino por comodidad. El problema no es amar con intensidad, el problema es amar solo. Es invertir energía, tiempo,
atención, esfuerzo, sin un reflejo del otro lado. Y poco a poco, sin darte cuenta, conviertes la relación en algo que tú mantienes vivo. Tú escribes primero, tú propones, tú organizas, tú resuelves. Tú te conviertes en el motor de algo que debería avanzar entre dos. Y al principio no parece grave. Incluso puede sentirse como compromiso, como interés genuino. Pero con el tiempo empieza a pesar. Porque no importa cuánto hagas, siempre eres tú quien sostiene. Siempre eres tú quien evita que todo se enfríe. Y eso cansa. No solo físicamente, sino emocionalmente. Aquí es donde necesitas ser completamente honesto contigo. ¿Estás construyendo una relación o estás sosteniendo una ilusión? Porque cuando todo depende de tu esfuerzo, no estás compartiendo, estás cargando. Y nadie puede sostener una conexión real si el peso está solo de un lado. Cuando alguien ve que tú haces todo, deja de sentir la necesidad de hacerlo. No porque no pueda, sino porque no lo necesita. Porque ya hay alguien cubriendo ese espacio. Y sin darte cuenta, estás enseñando que tu esfuerzo es incondicional, que tu presencia no depende de reciprocidad, que siempre vas a estar sin importar qué. Y eso crea un desequilibrio profundo. Porque mientras tú das cada vez más, el otro da cada vez menos. Y lo más peligroso es que empiezas a justificarlo. Empiezas a pensar que quizás está ocupado, que tal vez necesita tiempo, que pronto va a cambiar. Pero la realidad suele ser más simple, las personas muestran su interés a través de su acción, no de sus palabras. Aquí es donde tienes que hacer una pausa. No desde el reclamo, sino desde la conciencia. Empieza a observar quién inicia el contacto, quién busca, quién propone. No para señalar, sino para entender la dinámica real. Porque muchas veces creemos que hay equilibrio, hasta que dejamos de hacer todo. Reduce las iniciativas constantes. No dejes de ser tú, pero deja de hacerlo todo tú. Dale espacio al otro para que también actúe, para que también demuestre interés. Porque si siempre eres tú quien mueve la relación, nunca sabrás si el otro realmente quiere hacerlo. Puede ser incómodo. Puede aparecer el silencio, la duda, la incertidumbre. Pero en ese espacio también aparece algo muy valioso, la verdad. Porque cuando tú te haces a un lado, el otro tiene dos opciones, avanzar o quedarse quieto. Y cualquiera de las dos te da claridad. Si avanza, sabrás que había interés real. Si no lo hace, entenderás que no era falta de oportunidad, era falta de intención. Y aunque eso duela, también libera. Porque te das cuenta de que no necesitas esforzarte más, necesitas elegir mejor. El equilibrio emocional no se negocia, se construye entre dos. Y cuando solo uno lo sostiene, deja de ser una relación y se convierte en una carga. Y el día que decides dejar de cargar lo que no es mutuo, empiezas a abrir espacio para algo que sí lo es. Porque el amor no se demuestra haciendo todo, se demuestra caminando juntos. Hay una trampa emocional que parece pequeña al inicio, casi inofensiva, pero con el tiempo define completamente la calidad de todo lo que vives, empezar a conformarte con lo mínimo. Y no sucede de golpe. Sucede lentamente, cuando bajas tus estándares sin darte cuenta, cuando empiezas a justificar lo que antes te hubiera dolido, cuando conviertes lo básico en algo extraordinario. Al principio es sutil. Un mensaje a tiempo te parece suficiente. Una respuesta después de horas ya no te molesta tanto. Una presencia intermitente la empiezas a ver como mejor que nada. Y sin darte cuenta, tu mente empieza a adaptarse a menos. Empiezas a celebrar lo básico como si fuera algo especial. Y ahí es donde comienza el problema. Porque cuando aceptas poco, no solo te estás adaptando, estás enseñando. Estás mostrando cómo quieres ser tratado. Estás enviando un mensaje silencioso, esto es suficiente para mí. Y las personas, consciente o inconscientemente, se ajustan a ese estándar. No porque quieran dañarte, sino porque los seres humanos siempre responden al nivel de lo que se les permite. Yo también viví ese proceso. Recuerdo momentos donde justificaba cosas que en el fondo me hacían ruido. Un interés que aparecía y desaparecía. Una atención que no era constante. Pequeños gestos que yo mismo elevaba en mi mente para no perder lo que creía que era importante. Y cuanto más lo justificaba, más lo aceptaba. Hasta que un día entendí algo incómodo pero necesario.
Cuando tienes que exagerar lo que recibes para sentirte bien, es porque en el fondo sabes que no es suficiente. Y esa es una verdad que no puedes ignorar si quieres cambiar tu forma de relacionarte. Aquí es donde necesitas hacer un ajuste profundo. No desde el ego, no desde la exigencia excesiva, sino desde el respeto propio. Porque no se trata de pedir más por capricho, se trata de dejar de aceptar menos por costumbre. Se trata de elevar tu estándar emocional a lo que realmente te hace bien, no a lo que simplemente te mantiene ocupado emocionalmente. Deja de celebrar lo mínimo. Porque responder, aparecer, mostrar interés básico, no es algo extraordinario. Es lo mínimo necesario para construir cualquier tipo de conexión sana. Y cuando conviertes lo mínimo en algo digno de admiración, estás bajando tu propio nivel sin darte cuenta. Empieza a observar con claridad. No te quedes con momentos aislados. Mira la consistencia. Mira la continuidad. Mira la intención sostenida en el tiempo. Porque una relación no se construye con gestos sueltos, se construye con patrones repetidos. Y los patrones siempre dicen la verdad, incluso cuando las palabras intentan ocultarla. Recuerdo el momento donde decidí dejar de justificar lo que no era coherente. Fue incómodo, porque la mente se resiste a soltar lo conocido, incluso cuando no es bueno para ti. Pero esa decisión me dio algo más valioso que cualquier conexión inestable: claridad. Y la claridad cambia todo. Porque cuando dejas de aceptar menos, automáticamente empiezas a filtrar más. Empiezas a ver con más honestidad lo que antes ignorabas. Y empiezas a entender algo esencial: no todo lo que te da atención te está dando valor. Aquí viene una de las decisiones más importantes que puedes tomar: retirarte cuando no hay consistencia. No desde el enojo, no desde la reacción emocional, sino desde la dignidad. Porque quedarte en algo inconsistente te desgasta más que irte. Y sí, al principio duele. Porque soltar lo poco que recibías también genera vacío. Pero más doloroso es quedarte en un lugar donde tienes que convencerte constantemente de que eso es suficiente. Porque el amor real no te obliga a rebajarte. El amor real no te confunde tanto. El amor real no te hace negociar tu paz. Y cuando entiendes eso, dejas de conformarte, y empiezas a elegirte. Hay algo que confunde a muchas personas hoy en día: la intensidad rápida. Esa sensación de conexión inmediata, de química explosiva, de conversaciones profundas en poco tiempo, de emociones fuertes desde el inicio. Y en ese estado, la mente empieza a construir una historia que todavía no existe. Y necesitas entender esto con total claridad: lo acelerado emociona, pero no construye. Porque el ser humano tiene una tendencia peligrosa: confundir intensidad con verdad, emoción con compatibilidad, y lo que se siente fuerte con lo que realmente es estable. Y en ese error se crean vínculos que no tienen raíces, solo impulso. Yo también he estado ahí. Momentos donde una conexión parecía destino, solo porque era intensa, porque era rápida, porque activaba emociones fuertes en poco tiempo. Conversaciones profundas, risas, sensación de entendimiento, y de repente la mente ya había creado una historia completa. Pero la historia no estaba basada en hechos, estaba basada en emoción. Y con el tiempo, cuando la emoción baja, porque siempre baja, aparece la realidad. Y la realidad no siempre sostiene lo que la emoción prometió. Por eso necesitas reducir la velocidad emocional. No todo lo que te mueve es significativo. No todo lo que te activa es profundo. A veces solo es coincidencia emocional en el momento equivocado. El problema es que cuando estás dentro de la intensidad, empiezas a idealizar. Empiezas a construir una versión de la otra persona basada en potencial, no en comportamiento real. Y ahí es donde empiezas a perder claridad. Porque el potencial no es realidad, es imaginación. Y vivir desde el potencial siempre termina en decepción. Recuerdo una etapa donde entendí lo fácil que era crear historias en mi mente con muy pocos datos reales. Bastaban unos momentos intensos para que mi mente llenara los vacíos con expectativas, con significado, con futuro. Pero con el tiempo entendí algo importante: la coherencia no se mide en intensidad, se mide en tiempo. Por eso tienes que aprender a observar comportamientos, no emociones momentáneas. Las emociones cambian. Son fuertes al inicio, pero no son estables. El comportamiento, en cambio, es lo que revela la verdad de una persona.
Cómo actúa cuando no hay emoción. Cómo responde cuando no hay impulso. Cómo se mantiene cuando la intensidad desaparece. Y eso solo se ve con tiempo. No con días, no con momentos intensos, sino con consistencia. Mantener claridad mental es clave, porque la emoción te empuja rápido, pero la claridad te hace ver con calma. No se trata de apagar lo que sientes, se trata de no dejar que lo que sientes escriba la historia antes de tiempo. Cuando reduces la velocidad emocional, algo poderoso ocurre, empiezas a ver a la persona real, no la versión que tu mente creó. Y eso te protege. Porque muchas decepciones no vienen de lo que la otra persona es, vienen de lo que tú imaginaste demasiado pronto. Aquí está el punto más importante, lo real no necesita prisa. Lo sólido no te apura. Lo verdadero no te empuja a decidir rápido. Si algo es real, se sostiene con el tiempo, no con la intensidad del inicio. Así que desacelera. Observa. Siente, pero no construyas demasiado rápido. Permite que el tiempo revele lo que la emoción esconde. Porque cuando dejas de correr emocionalmente, empiezas a ver con verdad. Y la verdad, aunque llega más lento que la ilusión, siempre es lo único que te protege de perderte en algo que nunca fue real.